ver, en primer lugar, quiero agradecer mucho a Marc que haya seguido pensando en mí. Es verdad que hace tiempo contactó, por diversos motivos no pude venir, y cuando esta vez recibí la invitación dije, sí, a por ello, esta vez puedo. Agradecer a toda la organización que haga estos eventos y que haya contactado conmigo para estar aquí. Y a todos ustedes, de verdad, porque venir un sábado aquí por la mañana a escucharnos es muy de agradecer. En general también quisiera agradecer a todo el mundo, quien está aquí, quien lo organiza, porque ciertamente la filosofía nos necesita. Yo creo que la filosofía, a mí personalmente la filosofía me ha dado mucho y creo que es un buen momento, es un momento en el que hay que agradecerle, porque está en peligro, no sé si lo saben, por ahí en educación estamos ahí peleando. Y porque creo que la filosofía es algo más que aquello a lo que se dedican los que nos ocupamos de la filosofía, bien enseñando, investigando, lo que sea, aquello de lo que se ocupan los filósofos o las filósofas. No, me parece que la filosofía puede ayudar mucho a vivir, sin más, a enfrentarse a la vida. Y todo lo que se haga en esta línea me parece especialmente importante. Y de nuevo, muchas gracias, Marc, por esa insistencia. En realidad, cuando Marc me contactó esta última vez, vi que tenía libre, porque los eventos de Más Filosofía que hacemos en Madrid también para celebrar el Día Mundial de la Filosofía son la semana siguiente, los tengo justo el fin de semana siguiente, y dije, vale, sí. Pero la verdad es que después de decir sí, lo pensé, dije, hay esperanza. ¿En qué lío te has metido? Que este año es la dignidad humana. Claro, esto de la dignidad humana es un poco complejo, créanme. Y después de lo que he hablado, que me decían mis compañeros hoy, decían, bueno, no importa, como vas tú primera, ya lo aclaras, pues casi me he puesto nerviosa, En fin, ciertamente esto de la dignidad humana y, bueno, Esperanza, que tú te dedicas a cosas, te interesa mucho el cine, has trabajado imagen con los chicos y chicas en clase, fuera, tal, pero dije, vaya un lío, qué rápido has dicho que sí. ¿Qué sabes tú de dignidad? Bueno, alguna cosa quizás, bueno, en clase hablo de dignidad. Realmente, yo cuando doy valores éticos, hablo de dignidad. Y además, ¿acaso no todo el mundo, hablamos continuamente de dignidad? Mira, esta noticia te ha llegado y dices, pero qué trato más indigno, por favor, pero es que no se dan cuenta, son seres humanos, ¿cómo pueden tratar a esas personas así? Es decir, realmente sí que hablamos mucho de dignidad, y yo hablo realmente de dignidad humana en clase. Entonces me empecé a tranquilizar un poco, dije, bueno, algo sabes, algo hablas sobre este tema. Y rápidamente pensé, vamos a ver, ¿qué es lo que tú puedes decir de dignidad? ¿Qué es lo que tú sabes sobre la dignidad humana? Sobre todo sabes lo que te dicen los jóvenes, sabes cómo te resulta hablar de este tema de mejor o peor forma, según el día, con ellos. Tienes experiencia, de modo que, bueno, vamos a ello. Yo hablo de dignidad humana en mi clase, de valores éticos, con los que eligen valores éticos, los que ven el problema de Dios, no sé si hablarán, o sea, la religión, no sé si hablarán allí también de este asunto, pero yo sí. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que tengo sobre todo es experiencia con ellos. Tratar con chicos y chicas de 15, 16, 17 y 18 años, que es el grupo de edad con el que yo trabajo, puede ser agotador a veces. Uno sale a veces un poco cansada físicamente de clase, pero también es algo muy refrescante. La juventud a veces, mis estudiantes a veces me sorprenden gratamente, otras veces no tan gratamente, depende del día, tienen sus días como todos, pero la verdad es que a veces nos dan respuestas y nos abren puertas que tú a lo mejor ya porque has perdido la ingenuidad o porque tienes ya mucha experiencia, se te habían olvidado que estaban ahí. De modo que me parece que lo que yo voy a hacer hoy es algo sincero en la medida en que voy a plantear cómo abordamos este tema con ellos, qué nos dicen ellos, pero quizás creo que también he pensado que no solo será sincero, sino que puede ser útil y refrescante para todos los que estamos aquí, precisamente tomar ese camino. De modo que sí, algo sé de esto,
me puedo valer de mi experiencia y bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo. Sí, me dejan los medios. Verán, en realidad, cuando yo empiezo con esto de la dignidad con el alumnado, con mi grupo de clase, yo lo primero que digo, bueno, a ver, sabemos qué es eso de la dignidad humana, porque igual que yo aludo a ello, lo estamos escuchando continuamente y seguro que vosotros también. Sí, profe, claro que sabemos lo que es la dignidad, sí. A ver, ¿qué me podéis decir? Y ahí tengo algunas de las cosas que me dicen cosas como, es una característica del ser humano, es algo que tenemos los seres humanos, algo natural, es algo que tenemos por naturaleza los seres humanos, que siempre te dicen, no es lo mismo que ha dicho el de al lado, yo lo estoy diciendo que por naturaleza, no que sea algo natural, ¿no? Estas cosas hay que respetar. Es un valor que tenemos los humanos, nos diferencia de otros seres vivos. Está bien, posiblemente ustedes dirían algo parecido, es algo que tenemos los seres humanos, es algo que nos diferencia. Pero claro, esto de filosofar es lo malo que tiene, este hábito de pensar, que nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? Y entonces yo estoy ahí en realidad como un aguijón para hacer preguntas. Vale, estupendo, muy bien. ¿Es un derecho también que tenemos los seres humanos? Me habéis dicho algunos. Sí, esto de los derechos los hemos tenido siempre, hemos tenido derechos siempre. Esto ya no lo tienen tan claro, dejése para el final porque esto también lo dicen. Bueno, pues vamos a seguir preguntándonos. Parece que es algo natural. Es decir, lo tenemos desde siempre. Pues claro, si es por naturaleza, lo tenemos desde siempre. ¿Vale? Entonces, tenemos la dignidad desde siempre. ¿Y los esclavos en Roma tenían dignidad? ¿Su naturaleza era igual que la de los señores en la Edad Media? También eran racionales ellos, no sé, en los campos de algodón de Estados Unidos, es decir, de pronto ellos, un aluvión de situaciones del pasado, anda, y era verdad, y entonces, y los esclavos que había, no sé qué, ¿y qué pasa? Si es algo natural, ¿acaso ellos disfrutaban de esa? Todavía no saben muy bien si es disfrutar, si es una capacidad, dignidad humana, ¿por qué? ¿Qué pasaba ahí? Y entonces ya el asunto empieza a ser más problemático. Creíamos que sabíamos qué era eso de la dignidad, pero empezamos a tener algunas dudas. No tenemos tan claro esto de la dignidad. Es que no es tan fácil esto de la dignidad humana. Vale, a ver, ¿qué puede haber pasado? ¿Por qué estáis tan convencidos de que eso existe desde siempre, pero resulta que ahora reconocemos épocas en nuestro pasado? Como ellos son bastante sinceros, me empiezan a decir... Vale, mucho mejor estar ahí. Me dicen, en principio me dicen, no lo habíamos pensado, Esperanza, nos has dejado aquí, no habíamos pensado esto. Pero luego van diciendo cosas curiosas, por ejemplo, tal vez los seres humanos todavía no sabíamos que teníamos dignidad, o no podían saber que la tenían, eran esclavos, lo ignoraban, no tenían conocimientos, pero claro, insisten muchas veces, pero es que las cosas que se tienen por naturaleza no cambian, sí deberían tener dignidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues si la tenían entonces no lo sabían. Oye, es que no eran libres, es que a lo mejor no podían pedirla, pero sabían o no sabían que la tenían. ¿Qué pasa? Y ahí sí que en su cabeza empiezan a bullir muchas cosas. Vamos a ver, si yo lo tengo por naturaleza, si porque soy un ser humano y soy un ser racional tengo que tener, ¿por qué no se dan cuenta de que la tengo? ¿Por qué yo no me doy cuenta y la reclamo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no eran libres, evidentemente, que no eran tratados como seres humanos. Quizás esto pasa, ahí lanzo yo ya una pregunta, ellos afirman no eran libres, pero yo empiezo a lanzar preguntas, es mi trabajo, no sé si doy respuestas, pero preguntas a estas alturas sí que he aprendido a hacerlas. ¿Eran tratados como seres humanos? ¿Puede existir dignidad si realmente no tienen libertad? Aquí es donde ellos empiezan a decir, Esperanza nos está rayando un poco. Y es donde Esperanza dice, vale, estamos entrando en el camino. Esto está bien, va a funcionar. De modo que a partir de aquí empezamos ya, bueno, a pensar de otro modo, ¿vale? Creíamos que teníamos claro que era la dignidad, pero ahora nos empezamos a ver que esto de dignidad y libertad es importante. Claro, entonces entramos en otro juego. ¿Por qué no tenían libertad? Claro, porque alguien, era una posesión de alguien. ¿Cómo que era una posesión de algo? Claro,
nosotros tenemos, ¿no? Mis alumnos rápidamente, ¿qué tenéis? Mira, yo tengo un ordenador que es mío, que me lo acaban de regalar, tenemos un coche, tenemos tal, y luego salen sus animales, adoran la mayor parte de mis alumnos a sus animales. Tengo un gato, tengo un perro, ¿vale? Poseemos toda esa serie de cosas, pero ¿y cuando decimos algo más? Poseemos a un ser humano. ¿Qué sucede? Esto son palabras mayores, ¿verdad? Poseemos a un ser humano. ¿Qué significa poseer a un ser humano? A mis alumnos en parte les parece impensable, saben que eso ha existido, lo han visto en el cine, pero les parece verdaderamente sorprendente. ¿Qué significa poseer a un ser humano? De entrada significa que tiene un precio, no que tiene un valor, que tiene un precio. Valor y precio no es lo mismo. Seguro que todos nosotros somos muy valorados por muchas personas, familiares, amigos, en fin, somos valorados, ¿no? Y aunque no nos conozcan mucho, podemos sentirnos más o menos valorados como personas. Pero precio, esto es más duro, ¿eh? Tener un precio significa ser una cosa, ser un objeto, ser tratado como un objeto. Y este es el problema. Si yo soy tratada como un objeto, como una cosa más, como un perro que tiene vida, pero que a veces es que tratamos mejor a nuestros animales que a veces a algunas personas, ¿no? Como un coche, como un bolígrafo, yo tengo, pero ¿cómo puedes poseer a una persona? ¿Yo puedo ser poseída por una persona? ¿Es que realmente eso puede darse? Claro, ciertamente es que eso es lo que se ha dado. Durante muchos siglos hemos entendido, o en fin, nuestra historia nos indica que hemos entendido que podíamos poseer a una persona, que podíamos poseer a un congénere, a un ser humano. Y esto es convertirnos en objeto, claramente. Este es el problema crucial, creo yo, o por lo menos para mí es el problema crucial que se establece en mis clases con mis alumnos y que a ellos les provoca un choque importante. No somos objetos, pero a lo largo de la historia sí que unos humanos se han adueñado de otros humanos. Y ojo, hay muchas formas de adueñarse, hay muchas formas de poseer a otra persona. No solo como nos muestran las películas de romanos, hay otras formas de poseer. Pero claro, ¿esto qué significa? Que tú eres un objeto y no un individuo. Una manzana puede ser sustituida por otra manzana. Queremos mucho a nuestro gato, pero a pesar de todo, un gato también puede ser sustituido por otro gato. Pero sobre todo, piensen, un coche sustituido perfectamente por otro coche, un ordenador por otro. Pero ninguna persona, ningún individuo puede ser sustituido por otro individuo. Somos únicos. Y este es el kit de la cuestión. Somos únicos. Somos individuos. Y mientras estemos en el grupo de posesiones, de objetos poseídos, eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos. Nadie ha de ser nuestro dueño. Y solo entonces estamos en situación realmente de no ser un objeto. Esto es lo que empiezan a ver mis alumnos. Esto es importante, no soy una manzana, soy un individuo. Yo en estos casos les suelo decir, luego hablaré un momento de ello. Menos mal que vino la Ilustración, Kant, y nos salvó con la dignidad. Ya somos individuos universales, todos pertenecemos a los seres humanos, efectivamente a la humanidad, pero individuos. Y entonces mis alumnos se sienten muy contentos, mis alumnas se sienten muy contentas. Yo también me siento muy contenta, muy bien, porque vivimos en una sociedad en donde no hay esclavos. Bien, está bien. Tenemos libertad, estupendo, tenemos libertad. Así que ya sabemos, el problema de la dignidad es la libertad, claro. La falta de libertad implica una gran diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen. Por eso en su momento había diferencia, ¿no? Había algunos que sí tenían dignidad, dicen ellos, y otros porque no la podían ejercer, no tenían la capacidad de darse cuenta, me lo dicen de muchas formas. Porque claro, hay que separar entre el que puede decidir y aquel que no puede decidir. El esclavo no podía decidir. Aquel que es dueño de alguien, aquel que es, sí bien digo, alguien que es dueño de alguien, decide por ese alguien. Es el dueño el que decide, pero quien es tratado como el objeto no puede decidir, ¿no?
Y por tanto ellos me dicen, claro, tampoco pueden conocer su situación, quedan al margen, quedan en la ignorancia, no saben que es que ellos no son una cosa, que pueden decidir, lógicamente. Y claro, pierden esa capacidad, por tanto, de exigir que sean tratados dignamente, porque es que no se lo creen, no lo saben, lógicamente. Y entonces todos estamos extraordinariamente contentos, porque nos damos cuenta de que la falta de libertad suprime la igualdad, porque nos hace desiguales, y por tanto no hay dignidad. De modo que yo también estoy ya muy contenta, porque llego y les digo, estupendo, dignidad humana, igualdad y libertad. 3 claves. Si no se da igualdad y libertad, no tenemos dignidad. Muy bien, todos les falta allí aplaudir, estupendo. También estamos avanzando. Y claro, esto significa que estamos en el siglo XXI y que ya hemos reconocido esto y que por tanto no se pone en tela de juicio. Tenemos dignidad todos, ¿no? Dignidad humana. Y se nos respeta a todos, ¿no? Yo tenía aquí numerado diapositiva 5, diapositiva 6 para saber, pero como luego nunca leo, pues claro, así me da. Un segundo. Bien, sí, estoy con que mis alumnos están muy tranquilizados. Vale. Están muy tranquilizados y llegan a pensar que lo del pasado ha sido una especie de anomalía histórica, ¿no? Pero claro, cuando yo ya planteo, bueno, como tenemos ya claro que la dignidad humana requiere de la igualdad y la libertad y vivimos en un mundo ciertamente donde la igualdad y la libertad existe, y ya os he visto muy contentos, pues entonces no hay mayor problema. Además lo podemos fundamentar, porque yo ya les digo, en este caso ya les introduzco un poquito a un filósofo muy importante, que es Kant, Immanuel Kant, el gran ilustrado para la filosofía, o sea, desde el punto de vista de la filosofía, un alemán muy concienzudo, por otra parte, que escribió unas obras muy importantes, y que es él precisamente el que nos viene a salvar con esa idea de dignidad y al mismo tiempo de individualidad. Ustedes no son manzanas, tranquilos, que son individuos y no pueden ser sustituidos, y que además supone algo muy importante en realidad en nuestra propia cultura, ¿no? Porque de alguna forma esta individualidad es la que está a la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿no? Que es heredera de ese concepto de dignidad humana de la Ilustración, ¿no? Mis alumnos, yo en este momento justamente con ellos entro precisamente a recordar de nuevo lo que ellos vieron, ¿no? Lo que ellos me dijeron en un principio, esto de la dignidad y hasta qué punto es algo que tenemos desde siempre, y ya empieza a dejar caer por ahí, o es algo que hemos construido, que hemos ido haciendo nosotros a lo largo de la historia. Ellos ya empiezan otra vez esperanza, que parecía que teníamos las cosas claras, a ver qué va a suceder ahora, tranquilos, queda mucho curso todavía, en fin. Pero ciertamente sí que ya empezamos a entrar a leer algo de los derechos humanos, ¿veis? El derecho a la igualdad, en fin, todos somos iguales ante la ley, con independencia de nuestra tendencia sexual, con independencia de haber nacido en un sitio o en otro, con independencia de profesar un culto religioso u otro, en fin, ya vamos entrando en esto. Muy bien, entonces ya sabemos que la dignidad ha recorrido todo un camino, pero que ya tenemos incluso en los derechos humanos ahí muy constituido ya ese camino ya elaborado. Ya llegamos a las primeras conclusiones, ellos ya siempre están mosqueados conmigo, ya nunca tienen claro si aquello va a acabar o vamos a abrir la puerta de alguna otra pregunta, pero en principio, bueno, ya podemos decir, y creo que con ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero que podemos decir que la dignidad humana no se ha reconocido ni conocido desde el comienzo de la civilización o humanidad. Pongo civilización, humanidad, porque estoy transcribiendo cosas que me dicen mis alumnos, pero para que vean que tienen sentido, que son chavales de 15, 16 años, pero que tienen la cabeza sobre los hombros, que la utilizan para algo más que peinarse el pelo, sobre todo si uno le va enfrentando a las cosas, ¿no? En fin, que creemos que es verdad que tienen sus cosas, en fin, no nos vamos a engañar, pero vaya, que hay que escuchar.
Y ellos también me dicen, claro, la dignidad humana es algo que una persona puede no tener, porque claro, ellos todavía no tienen muy claro esto, entonces estos que son posesión de alguien o que no la ejercen, la tienen, no la tienen, esto está ahí. Se puede perder también, y ahora les voy a enseñar por qué hemos llegado a estas conclusiones. También se puede desconocer, no saber, esto lo tienen clarísimo. Y aquí a mí esto me gusta mucho, porque empiezan a valorar esto de saber, de conocer. Por lo menos algunas cosas hay que conocerlas. Debe ser tremendo saber que te están maltratando o que estás en una situación indigna, precisamente, simplemente, o por ignorancia, por algo que se podría haber suplido simplemente por esto. Entonces esto de conocer, tener un mínimo de educación, esto de estar en un país donde la educación es obligatoria y que no consiste en que tengo que madrugar, ir al instituto y escuchar a Esperanza a las 8:30, sino, oye, que esto, para esto de vivir me va a ser muy útil, empiezan a verle bastante sentido, lo cual es importante. Porque claro, prefieren no estar en la ignorancia. No es resultado, esto ya sí que ellos lo empiezan a ver, no es resultado de algo natural, ya sé que sobre esto también habrá opiniones, pero a mí me parece bien que lleguen a esta cuestión. No es resultado de algo natural, de nuevo lo pongo entre comillas porque es lo que suelen decir ellos. Es un concepto reconocido con el tiempo, construido o creado por el ser humano, de alguna forma. Yo seré humana, o sea, la especie humana habrá existido desde mucho tiempo, pero esta idea de cuidado, tengo dignidad como ser humano, como individuo, esto es algo que hemos tenido que ir haciendo y construyendo. Esto va bien y por tanto podemos ya terminar de concluir. La dignidad humana es algo propio de las sociedades donde existe la igualdad. Esto ellos ya, claro, donde existe la igualdad, ya está, esto se respeta. La dignidad humana es algo propio de sociedad donde existe la libertad. Bien, como ya he dicho, todos muy contentos. Felices y contentos porque estamos en una sociedad donde existe la igualdad, dicen ellos, y donde existe la libertad. Muy bien, estupendo. Digo, pues qué estupendo, ¿verdad? Y entonces les pongo un trabajo, a saber, vamos a hacer un trabajo en imágenes. Me vais a traer imágenes donde la dignidad sea importante. Imágenes o artículos de periódicos donde la idea de dignidad, bien porque esté o porque esté pisoteada, como hemos visto ahí en Mafalda, aparezca. Y qué curioso, casi todas las imágenes y lo que me traen, casi todo, porque les llama mucho la atención, claro, son imágenes donde, mire usted, esto de la dignidad no parece que sale tan bien parado. He elegido alguna, ¿vale? Esto es lo que yo le llamo el trabajo en imagen. Bueno, yo hago, como ha dicho Mar, yo trabajo mucho imágenes, trabajo bastante cine, incluso al lado del instituto hay unos cines y colaboramos con ellos para poder llevar a nuestros alumnos allí y hacer cineforum y cosas por el estilo, cosas interesantes, y entonces, bueno, a mí me gusta, digo, vamos a ver, vamos a plasmar ideas en imágenes. Como a ellos les resulta, en principio, hago también concurso filosófico de fotografía, pero bueno, en un principio les resulta difícil, bueno, pues buscarme imágenes. Claro, yo he traído esta, me parece llamativa. Nuevas denuncias después de que varias mujeres mayores de rodillas estuvieran pidiendo limosna bajo un intenso aguacero. Las mafias de la mendicidad continúan. Tremendo, ¿verdad? Allí y sobre todo cuando te la trae mucho, te dice, ¡oh, Esperanza! No sé quién es más digno, quién ha perdido más la dignidad. Si quien está ahí arrodillada o quien está obligando a que esté ahí. Esto, cuando un chaval de 15 o 16 años te lo dice, ojo, Yo en esos casos digo, bueno, Esperanza, parece que estamos en el camino. Este año parece que todavía no hemos perdido un poco ahí el ritmo, ¿no? Porque claro, no siempre suceden las cosas bien, una clase es algo dinámico, ¿no? Claro, cuando esto sucede, entonces ya nos empezamos a hacer otro tipo de preguntas, porque claro, aquí ellos cobran, yo creo que ascienden en su capacidad de reflexionar un poco más allá. Es algo así como, ¿cómo somos capaces? Ahora ya se empiezan a meter en el saco de los seres humanos que hacen y deshacen y son responsables de cosas. ¿Cómo somos capaces? ¿Cómo en el siglo XXI hay personas que hacen este tipo de cosas con otras personas?
porque claro, hasta ahora veíamos anomalías del pasado, situaciones que no eran las propias, pero ahora esto emotivamente creo que a mis alumnos, algunos, quizás no a todos del mismo modo o con el mismo grado, pero sobre todo hay un porcentaje importante que sí. Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué somos capaces de estas situaciones? Y la verdad es que viviendo en un mundo en el que bueno, ya tenemos libertad y desde luego ya tenemos, dicen ellos, igualdad porque todos somos iguales ante la ley, pues ¿cómo podemos? Y entonces este es el momento en el que yo introduzco a una autora que a mí me gusta, porque saben que en esto de la filosofía también existimos las mujeres, ¿vale? Aunque en la historia de la filosofía parece que solo nos hayan enseñado en el pasado autores, pero ya saben que los hechos no se cambian, la historia se escribe, ¿vale? Bien, vamos allá. Entonces introduzco yo a una autora que me gusta, una autora actual que hace pocos años fue el premio Príncipe de Asturias, que es Marta Nussbaum. Y entonces le digo, a ver, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué todas estas personas están así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tienen? ¿Tienen libertad? No, no tienen libertad porque se ven obligadas. ¿Por qué se ven obligadas? Y entonces empezamos a ver, claro, es que tienen que vivir, es que no tienen recursos, es que, incluso algunos de ellos me dicen, es que claro, si tienen unos hijos y les tienen que dar de comer, pues se arrodillan o lo que sea. Claro, entonces basta con la dignidad, para tener dignidad humana, basta con la libertad y la igualdad, incluso basta con vivir en esto que llamamos el primer mundo, donde esto se supone que está superado. Bueno, pues ahí vamos con Marta Nussbaum. Les explico, ¿no? Digo, mirad, Marta Nussbaum es una... Bueno, pues cuento un poco algo sobre ella, les pongo alguna imagen y ya les digo. Y en alguno de sus textos justamente habla de esto de la naturaleza humana, recogiéndola ya en un filósofo antiguo, Aristóteles, que luego va retomando ella y va viendo si de alguna forma se va presentando esa idea de naturaleza humana en otros autores, retoma a Kant, y al final incluso se centran más pensando que, porque ella entiende que de alguna forma Marx ha ido cogiendo toda esa idea de naturaleza humana y cómo se ha ido planteando, incluido Kant, y ya está en sus propios textos. Entonces ella hace un análisis al respecto, esto me va muy rápido, no me ha dado tiempo a leer todavía el primer párrafo, lo leo con ustedes, ¿no? Y entonces leemos cosas como estas. Con bastante frecuencia consideramos que una vida ha sido tan empobrecida que ya no merece la dignidad de un ser humano, que es una vida en la que se vive más o menos como un animal, sin capacidad para desarrollar y ejercer las propias potencialidades humanas. Claro, digo, quizás esto os explique la imagen que hemos visto antes. Claro, es que al final volvemos como antaño, como un animal, y eso sí, ellos quieren mucho a sus perros, a sus gatos, pero no quieren ser como sus perros o sus gatos. Esto también lo tienen claro. Los quieren, tratan muy bien a sus animales, pero no lo son, no quieren ser. Porque ellos piensan, ellos no le dicen, no, es que yo pienso, es que yo quiero cosas, es que no quiero que alguien me lleve a comer aquí o allá o me saque en un tiempo y en otro. Yo quiero salir cuando yo quiera a la calle. Lo tienen muy claro. Hay que tratarlos bien, pero no son como nosotros. O yo no quiero ser como mi perro. Alguno de vez en cuando me dice, bueno, cuando se sube al sillón favorito y nadie lo echa, casi, pero bueno, esto es excepcional. Claro, ciertamente ellos terminan reconociendo que en nuestro siglo XXI se pueden dar situaciones en las que al final realmente hemos perdido nuestras propias potencialidades humanas y de alguna forma nos llevamos una vida empobrecida. Entonces continuamos leyendo. De manera similar, él, porque Marta Nussbaum está hablando de Marx, argumenta que los sentidos de un ser humano pueden operar a nivel meramente animal si no han sido cultivados por una educación apropiada. Y nosotros deberíamos agregar, dice Marta Nussbaum, si fuera de la familia, deberíamos agregar algunos puntos que probablemente Marx no haría propios, pero aquí nosotros y nosotras lo vamos a hacer, como la libertad de expresión y asociación y la libertad para el culto. Es decir, que estamos viendo que la dignidad se vincula a, desde luego, la libertad y la igualdad, pero no solo.
sobre todo porque la dignidad humana es humana y está vinculada a nosotros, y con eso solo no es suficiente, por lo menos tal y como vivimos. La idea central es la del ser humano como un ser libre, dignificado, que plasma su propia vida en cooperación y reciprocidad con otros, y no siendo modelado en forma pasiva o manejado por todo el mundo a manera de un animal de rebaño. Esto me gusta. Yo ahí les digo, chavales, ahí, que no sois ovejas, no sois rebaño. Ánimo y a pensar cada uno por vuestra cuenta. Ojo, no a imponer lo que pensáis cada uno por vuestra cuenta, que son dos cosas distintas. Y si quieres hacer algo porque te lo dicen, algo de lo que te dicen que te parece bien y que quieres incluso ir con otros compañeros y compañeras a algo en especial o a defender algo en especial, asegúrate primero que lo has pensado y que te ha parecido bueno y que te ha parecido digno de ser defendido. Pero primero asegúrate que tú lo has pensado por ti. De tal modo que en ese momento nos damos cuenta que se nos han quedado un poquito cortas las conclusiones de antes y vuelven a decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una persona sucede que al final se arrodilla? Entonces yo aquí sí que yo empiezo a meter otro tipo de noticias. Por ejemplo esta, allanamiento de 3 talleres clandestinos en Ciudadela. Uno lo lee, a ver, ¿cómo trabajaban? ¿Quiénes eran sus dueños? ¿Por qué hacemos estos? Claro, estas noticias tenemos montones de noticias continuamente. Tenemos montones de noticias de este tipo. Y yo ahora lo que quiero es que mi alumnado, verán ustedes por qué, que mi alumnado piense qué motivo o razón puede llevarnos a tratar así como un rebaño, como lo que nos ha dicho Martha Nussbaum que no tenemos que hacer, a otros seres humanos. Porque ya he dicho antes que hay muchas formas de adueñarse de otras personas, no solo como los esclavos, sino incluso individualmente. O sea, puedo mermar a una persona con la que vivo y adueñarme de algún modo de ella, ¿no? También, en fin, hay muchos modos. Pero aquí es clarísimo. Y aquí, bueno, aquí voy a entrar en un asunto un poquito peliagudo, porque mis alumnos, cuando intentan explicar las razones por las cuales nosotros hemos terminado llegando aquí, ¿no? Hemos llegado a esto. Claro, en realidad lo que hago es retomar la idea inicial. ¿Cómo es posible que tengamos situaciones tan indignas, ¿no? En un principio les parecía, bueno, es cuestión del pasado, una anomalía del pasado, es que, en fin, esto de la historia del ser humano, en fin, ha sido costoso, pero claro, estamos en el siglo XXI. Entonces, cuando ellos empiezan a pensar, y yo insisto mucho, ¿cómo y por qué? O sea, ¿por qué creéis que hemos llegado a esto? Al final es evidente que ellos creen que hay dos tipos de motivos, que casi se reducen a uno, pero en fin, hay dos tipos de motivos. Bien afirman que es la sociedad, que la sociedad es así, porque sin dinero no haces nada y es muy importante tener. La gente hace todo por dinero, por tanto, unos esclavizan a otros, los maltratan, los tienen en unas condiciones infrahumanas para conseguir más dinero, más rentabilidad, para vivir mejor. Tienen mafias de mendigos por lo mismo, para tener más dinero. No les importa explotar a otros con tal de tener. O bien afirman que el ser humano es egoísta. Esta es otra de las cuestiones que me dicen, que en el fondo, por eso digo, se reduce casi a lo mismo. Muy buenos parece que no somos. El ser humano es egoísta. Y es muy curioso porque quien defiende, entre mi alumnado, quien defiende más esta idea es que somos egoístas, el ser humano es que es así, les falta decir por naturaleza, es que es lo propio. Suele ser quien insiste con más vehemencia, con más seguridad, que todos somos iguales. Es que todos somos iguales, es que todos somos así. De verdad, Esperanza, es que en el fondo todos actuamos así, ¿no? Esto es preocupante. Mayoritariamente hay en general una visión un poco pesimista, ¿no? del ser humano, no entre todo el alumnado, pero sí, bien. Y cuando vamos analizando un poco más esto, lo que sí que hacemos es que todos nos damos cuenta de que hay algo muy importante que está sobre todas nuestras cabezas, y es el dinero. Volvemos al precio.
como al principio, el dinero. Es muy importante el dinero. Quien tiene dinero puede tener cosas, quien tiene dinero puede hacer cosas, quien tiene dinero, en fin, el dinero. Hasta tal punto que me dicen, claro, es que todo esto se hace y todo esto pasa porque la gente quiere tener dinero. Incluso los que están ahí y están esclavizados de aquella manera, dicen, también es por dinero, aunque sea en las condiciones en las que dice Martha Nussbaum, que ya no es por comer, es porque necesitan sobrevivir. No es que busquen comida porque quieran disfrutar del placer de la comida, no, es que necesitan sobrevivir. Un poco han perdido esa capacidad, un poco como animales. Y esto es importante, hay que reflexionar mucho con los chavales sobre esto, porque cuando yo les insisto en que me expliquen por qué, cómo es posible que esto suceda, claro, lo que me he encontrado es que realmente están convencidos de que todo tiene un precio, de que es importante disponer de dinero para pagar ese precio por cualquiera de las cosas que necesite, y que además es que eso es lo que sirve, porque en nuestra sociedad lo único que cuenta es tener. La sociedad se valora todo si nos reporta beneficios. Beneficios económicos, claro, ¿no? No digo que en todos los casos, siempre tengo alumnos y alumnas, no sé si por quedar bien o porque... No, creo que no, la verdad es que a estas alturas ya los conocemos mucho, no, es porque les sale. A algunos les da como un poco de, por Dios, pero es que todo en el ser humano va a ser solo así por dinero, o sea que... Pero sí que es verdad que mayoritariamente me dicen, pero Esperanza, es que la sociedad es así, es que tú fíjate en las noticias, en todo, y la verdad es que me temo que de alguna forma llevan razón, porque fíjense ustedes. Les voy a poner un ejemplo que para mí dice mucho y no me gusta demasiado, pero es real. Es que actualmente ellos dicen, no se hace nada si no es a cambio de algo, si no reporta un beneficio. Pero todo, y yo lo pienso y digo, ¿cuánta razón tienen? Oigan ustedes incluso a especialistas, medios de comunicación, pero especialistas, incluso psicólogos, y en fin, hay que gestionar, hay que negociar. ¿Cómo que hay que gestionar? Sí, ya no se controlan las emociones, ya no se manejan los sentimientos, no, se gestiona. Que no digo yo que la RAE tenga esta concepción de gestionar, pero ¿no les suena a ustedes esto de gestión a pura economía? Pues nosotros tenemos que ser los gestores de nuestras emociones. No las tenemos que controlar, no las tenemos que manejar, no las tenemos que analizar, distinguir, utilizar correctamente. No, negocia con él. Tienes que negociar con él. Negociar, utilizar el momento. ¿Qué es negociar? Es llegar al mejor acuerdo posible para sacar un beneficio. Los chicos y chicas están acostumbrados a eso. Negociar. Negocien con sus hijos. El uso del móvil, cuánto tiempo tiene que tener la televisión puesta, a qué hora llegue. No digo yo que sea como antaño. Tú tienes que estar aquí hasta ahora porque lo digo yo. Que no sé, que a veces a uno le dan ganas, pero vaya, vale. Negociar, pero claro, ese es el lenguaje que les estamos transmitiendo, y el negocio es el negocio. Yo no negocio con mis alumnos la nota. Además, a veces les digo, mira, aquí somos iguales todos ante la ley, pero en la clase no, porque yo soy la que tiene la facultad de enseñar y la obligación de mantener el orden en la clase para que todo el mundo pueda estar en un entorno en el que se pueda seguir el proceso educativo. Si lo intento decir con mucha paciencia y en general sin gritar, me molesta que me hagan gritar. Prefiero callar, se asusta cuando llevas 2 minutos callada. Se pasa algo. Claro. Pero ¿se dan cuenta? Negociar, hay que negociar todo. Pues no hay que negociar todo. La vida hay que vivirla y hay que saber vivirla de la mejor forma posible. En cooperación con otros, reciprocidad. Voy a ser tu amigo, bueno, pero ¿qué me das a cambio? Dios. Pero ellos están ahí. Nosotros tenemos muchos problemas. Y digo, insisto, oigan incluso en radio o incluso especialistas, ¿no? En prensa. Es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando oigo a psicólogos, negocia. Uf, me da miedo, Negocia con tu hijo. Habla con tu hijo. No, ¿dónde ha quedado aquello de dialoga? Habla. Siéntate a intentar que lo entienda. Bien, claro, esto es un problema, lógicamente. Entonces, ¿cómo rompo este problema? No negocio con ellos, no. Claro, lo único que podemos hacer es
vamos a ver, y si lo que sucede es que con tal de tener más cosas, de tener casi todo, de seguir viviendo en esta sociedad en donde tener es muy importante, termino dejando en un lugar tremendo a otra persona, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que al otro no le estoy tratando como a mí. Y en este caso es en el que justamente terminamos llegando a la conclusión, me cuesta un poco, que el gran problema en la actualidad que tenemos en torno a la dignidad humana es que no vemos al otro como a un igual, sino como un competidor en esto del negocio, ¿no? Como un competidor del que hay que sacar algo. O sea, si cedo es porque voy a sacar algo además con el otro, ¿no? Y eso es en el mejor de los casos, porque a veces es que es incluso un enemigo. Veo al otro como un enemigo. Como un enemigo, y fíjense, y esto cuando lo planteo les escuece un poco, alguien que se puede quedar con lo mío, incluso con aquello que todavía no es mío, pero que creo que lo será, o que me pertenece de algún modo, por suerte o privilegio. Por ejemplo, este argumento que escuchamos, ¿no?, de los inmigrantes, es que se quedan con nuestros trabajos. Yo todavía no he empezado a trabajar, o incluso yo estoy en el paro, o incluso yo ya estoy jubilada, pero se quedan con nuestros trabajos, se quedan con nuestras medicinas, ¿no? Se llevan las maletas de medicinas, las mandan fuera, se quedan con nuestras escuelas. A lo mejor yo ya no voy a la escuela, yo ya no tengo hijos, pero a lo mejor incluso ni me interesa, a lo mejor incluso les llevo a un privado y esa escuela pública no me interesa, pero es mío, ¿no? Se quedan con lo mío. Claro, es que no lo estoy viendo como a mí, no lo estoy viendo como eso que nos dijo Kant, no lo estoy viendo como a otro igual. No, sobre todo, no estoy viendo a esa persona, a alguien tan digna como yo. Es un otro, es algo ajeno. No es un ser humano digno como yo y por tanto con posibilidad de ser tratado tan dignamente. Este es el problema, creo. Este es el problema. Esto es muy utópico, Esperanza, me dice. Esto es muy utópico. ¿Cómo lo podemos conseguir? Es que yo no siento que sea como yo. Hay alguno que es muy sincero, de verdad, y dice, es que yo no siento que sea como yo. Pues de aquí el problema, que yo no siento que sea como yo. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues cuidado, porque justamente si me quedo en la búsqueda de la riqueza, nos inclinamos cada vez más a esperar de nuestras escuelas que formen personas aptas para generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos. Bajo la presión de reducir gastos, recortamos precisamente esas partes de todo emprendimiento educativo que resultan fundamentales para conservar la salud de nuestra sociedad. Porque eso digo, cuidado, cuidado, que llegado a este punto o nos empleamos mucho en generar ciudadanos reflexivos, que como este alumno mío me dice, es que no lo siento, es que no siento que es como yo. Está hablando de algo serio, ¿eh? Así que o nos empleamos en esto, o ni dignidad, ni libertad, ni igualdad, ni recursos materiales, porque ya habíamos pasado de dignidad a libertad, si siguen el hilo, bien, espero que sí, les encuentro despiertos, despiertas, en fin. Dignidad, igualdad y libertad, pero además recursos materiales mínimos para poder vivir. Pero ahora estamos hablando de otra cosa, de una especie de sensación, de emoción, ¿de qué? Pues yo aquí recurro a Rousseau y les digo, bueno, quizás lo que estamos demandando es un poco de empatía. Quizás estamos demandando empatía, o lo que decía nuestro ilustrado también Rousseau, ¿no? Un poco de compasión. Y en este caso, además, pensando ahora en la imagen de la mendiga allí, realmente sí, el término además que creo que encaja muy bien, compasión, ¿no? Está bien en este sentido recordar a Rousseau, yo lo hago con ellos, cuando impulsa, también un gran impulsor ilustrado de la idea de dignidad humana, cuando justamente impulsa algo más que es propio también de la Ilustración, y es las sociedades democráticas, las sociedades más abiertas, pero que entonces necesariamente suponen o vamos a requerir algo más, una educación.
y él escribe un libro, un tratado de educación, Emilio, que no me gusta al 100%, porque es un tratado, yo perdónenme, pero soy beligerante en esto, donde hace un desarrollo y un tratado estupendo de educación para los varones, pero en fin, no se le puede pedir todo a todo el mundo, nosotras no, teníamos otros cometidos, pero en fin, el Emilio, bien pensado, y si somos capaces de abstraernos de esto, es un tratado de educación donde está hablando de algo más, nos tenemos que educar como individuos, con un componente ético importante y tal, ¿y con qué más? Pues es que a lo mejor necesitamos también esta educación emocional, es que a lo mejor necesitamos esto que hemos dicho que es empatía, es que esta es la cuestión, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando? ¿Estamos educando solo distraídos en esta búsqueda de riqueza? ¿Con qué nos encontraremos? Nos vuelve a decir Nussbaum, ¿no? Ya han visto que me gusta a mí esta filósofa. ¿Con qué nos encontraremos en el futuro si estas tendencias se prolongan? Pues tendremos naciones enteras compuestas por personas con formación técnica, estupendo, pero sin la menor capacidad para criticar a la autoridad. ¿Le suena? Antes salió aquello de rebaño, mira. Es decir, naciones enteras de generaciones de renta con la imaginación atrofiada. Esto me recuerda al mayo del 68. La imaginación al poder. Por Dios, mis sentimientos, mi imaginación, qué problema. ¿Qué nos ha hecho humanos realmente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quizás lo estemos olvidando, no lo sé. A mí me parece que aquí estamos hablando de algo más. Estamos hablando de empatía. Y ahora ya tenemos nuestras segundas conclusiones. Y ya voy acabando. Creo que además en tiempo, bien, perfecto. A ver, nuestras segundas conclusiones. ¿Por qué? Porque, claro, la dignidad, ¿qué necesita? Ya lo hemos visto antes, una sociedad con libertad. Necesitamos vivir en libertad. Hay muchos países donde todavía no se vive en libertad, otros países donde sí, otros donde de momento sí, veremos, porque estamos viviendo momentos peculiares. Una sociedad igualitaria, esto tiene muchas aristas, una cosa es ser iguales ante la ley, con sus más y sus menos, otra cosa es tener igualdad de oportunidades, pero bueno, sabemos dónde deberíamos llegar, por lo menos, tenemos marcado el camino, no estoy diciendo que sea perfecto, pero si fuera perfecto sería bonito. En fin, que tenemos todo un camino para ir trazando. Lo importante es no volver la vista, no volver la vista atrás, no, hay que volver la vista atrás para saber dónde estamos. Lo importante es no dar pasos hacia atrás, pero tener claro por lo menos esto, hacia dónde sí. ¿Qué más? Condiciones materiales adecuadas, claro, es que si no, por mucho que tengamos lo otro, volveremos a tener personas de rodillas en el suelo porque tienen 3 hijos a los que dar de comer. Yo he oído a alguna persona una vez decir, es que huelen mal, digo, mira, es que con el jabón no se alimentan los hijos, En fin, que seamos sensatos, por favor. Es que a veces nos olvidamos de que somos nosotros los seres humanos, que somos los que tenemos capacidad de pensar y razonar. Y por último, educar para el desarrollo de la empatía. ¿Por qué no? Planteémonos una educación en donde se desarrolle también lo emocional, esa empatía, donde dejemos de negociar y aprendamos a ponernos en los zapatos del que tenemos al lado. Y yo aquí vengo con mi particular batalla. Por eso necesitamos ética obligatoria en cuarto de la ESO. Que quieren darnos valores cívicos y tal, muy bien, no hay ningún problema, pero que no se escuden bajo el paraguas de ética. La ética es importante, porque es en la ética donde llevamos al alumnado a reflexionar. No a ¿de qué me sirve a mí que alguien se aprenda de memoria los derechos humanos? De nada. Lo que necesito es que poco a poco los vaya interiorizando, que poco a poco se vaya dando cuenta de que ese camino es bueno incluso para su propia vida, es decir, que lo asuma como un hábito para su vida. Es que es la única solución, y la única solución para eso es reflexionar, asumir de forma autónoma y propia y que se vayan habituando a que cada una de sus acciones tienen consecuencias, que pueden ser las acciones unas u otras y por tanto las consecuencias también, y que
pueden actuar mejor o peor porque son ellos, somos nosotros los que tenemos que actuar. Necesito ese tiempo, necesito que se vayan haciendo con ello y necesito que sean cuarto de la ESO porque nuestros alumnos del futuro, esto lo iba a ver mucho al principio, se los digo ahora, son nuestros políticos del futuro, pero también van a ser nuestros voluntarios del futuro, nuestros periodistas, nuestros profesores, nuestros ingenieros, nuestras ingenieras, nuestras doctoras, pero también van a ser el resto de ciudadanos, que parece que en la escuela solamente estamos educando así para esos títulos. No, no, no. También van a ser nuestros ebanistas, también van a ser las personas que nos atiendan en cualquier restaurante, también van a ser los porteros de nuestra vivienda. Es que todos van a tener que vivir en este mundo con todos vivimos con todos y necesitamos un mínimo de reflexión ética, que se den cuenta de que no todo vale, ocupen el trabajo, o sea, ocupen el lugar que ocupen en la sociedad y hagan el trabajo que hagan. Por eso lo quiero en enseñanza obligatoria para todos. Yo quiero que mi peluquera o que mi peluquero me corte el pelo, para eso voy, sí, pero quiero que sea un ciudadano en condiciones, que hace bien su trabajo, pues estupendo, vuelvo allá que me corten el pelo, por favor, es que, en fin, bueno, es que esto es una batalla que tengo, creo que es importante, no la podemos perder, de verdad. En fin, he hecho ya aquí mi reivindicación, voy concluyendo. Creo que hay que educar para efectivamente desarrollar un poco la empatía, por tanto, si alguien me pregunta un poco de dignidad, por favor, pues sí, pase, por favor, empiece por la empatía. Es por donde he terminado, pero creo que es el principio. Hay que empezar por la empatía. Creo que es fundamental. Les agradezco su atención, no tengo mucho más que decir sobre esto y han sido muy amables, ahí les he visto, quietos, sin bostezo. Gracias, que a esta hora es difícil. Muchas gracias.